Hola, mi nombre es Lily Edgerton. Le doy la bienvenida a Reeducarte, que es la red para fortalecer y promover la calidad de la educación en Costa Rica. Hoy nos acompaña Nasira Morales, que es profesora de estudios sociales del Liceo de Naranjo, y algunas otras cosas que vamos a ir explorando a lo largo de este ratico que compartimos. Nasira, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotras. Bueno, muy buenos días, Lili. Encantada de estar en este espacio educativo de tanta importancia. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Esperemos que pasemos un rato ameno. Gracias. Nasira, usted es profesora de estudios sociales y de cívica, Sí, pero señora. primero cuéntenos cómo le ha ido con la pandemia, cuál ha sido el impacto. Primero empecemos como usted como persona, ¿cómo le ha afectado la pandemia? Bueno, realmente ha sido un acomodo bastante fuerte porque la pandemia vino a alterar todas las rutinas que nosotros normalmente desarrollábamos en forma cotidiana y pues ha sido una prueba y error. ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Qué tengo que readecuar en mi casa para ir al trabajo, con mi familia y obviamente pues con mis estudiantes? Entonces, pues es un proceso en el cual desde que esto inició ha sido un constante proceso de adaptación. Uh-huh. ¿Y el impacto de sus estudiantes, cómo lo ha sentido? Bueno, ellas extrañan mucho el colegio. Realmente, bueno, el año pasado que definitivamente ellos se fueron, no regresaron y estuvieron con el tema de la virtualidad, muchos no se sentían a gusto, muchos extrañaban el interactuar con sus compañeros, el que pudieran tener la posibilidad de estar cerca del profesor. La pantalla les generaba una inseguridad versus la seguridad que les generaba tener al profesor cerca en el escritorio y tener la posibilidad de que si algo no lo entendían, podían ponerse simplemente de pie en el aula y decirle, profe, no entiendo. Claro. Y bueno, pasando a esto de estos ajustes constantes, usted es profesora de estudios sociales y de cívica y también tiene horas club en las que desarrolla proyectos extracurriculares, valga la redundancia. O sea que es una persona sumamente activa. ¿De dónde saca usted la motivación para hacer todo lo que hace? Bueno, creo que una de las cosas más importantes que deben movernos es qué tanto compromiso y qué tanta vocación tenemos, porque si bien es cierto, nos desempeñamos en la parte académica y muchas veces asumimos lecciones extracurriculares para trabajar con nuestros estudiantes, de antemano sabemos que esas lecciones extracurriculares no son las que están asignadas en el horario, sino que obviamente siempre son más. Sin embargo, el motor que principalmente me mueve es justamente ver cómo hay un entusiasmo de parte de mis estudiantes por querer participar de actividades que no precisamente son la clase de estudios sociales y que le permiten interactuar y tener conocimientos diferentes y que muchas veces tocan sus intereses. Porque cuando hablamos de talleres, cuando hablamos de cursos que tienen la posibilidad de estar incluidos o no estar incluidos, obviamente estamos hablando de que los estudiantes que ingresan allí es porque tienen intereses particulares que son tocados por esos temas que abordamos dentro del colegio. Uh-huh. O sea, que llenan también las necesidades de ellos. Sí, de hecho. Usted trabaja en el Liceo de Naranjo y me decía que es una institución en la que hay preocupación no solo por el éxito académico, sino también por el desarrollo integral de sus estudiantes. Sí, ¿Cómo cree usted? Perdón. Nuestro colegio es un colegio académico, sin embargo, hemos tenido la posibilidad y la visión, gracias a nuestra señora directora, doña Floribet Mora, ella nos impulsa, nos motiva como docentes a que nosotros demos esa milla extra más allá de formar a los estudiantes en forma académica y que tengamos dentro de la proyección del perfil de salida de nuestros estudiantes una formación integral
donde ellos se puedan formar no solamente en la parte académica, sino que desarrollen habilidades para la vida en los espacios que generan, por ejemplo, los talleres o las lecciones club que tenemos disponibles. ¿Y qué hace la directora para que ustedes den la milla extra? Porque no todas las personas que asumen una dirección logran ese compromiso. Bueno, yo creo que es un tema de liderazgo, es un tema de empatía y también es un tema de motivación del personal. Creo que ha sido pues un trabajo en conjunto. Ella ha tratado en la medida de las posibilidades de motivarnos, de ver cómo justamente todas esas actividades extracurriculares que realizamos se ven reflejadas en la población estudiantil que queremos. Y cómo también somos nosotros mismos los que nos hacemos los estudiantes que queremos tener en la institución. Y ella sí está muy pendiente no solamente, digamos, de nuestro desempeño académico en las aulas, sino también de cuáles son los proyectos. Entonces ella siempre nos dice, no me vengan aquí con problemas, vénganme con soluciones y vénganme con propuestas. Entonces creo que es una de las cosas que incentiva y que motiva a muchos docentes, porque nosotros dentro del colegio tenemos diferentes actividades. Hay una cooperativa estudiantil con diferentes actividades de formación de liderazgo, capacitación, el fomento de la cultura del ahorro. Tenemos talleres de robótica en un colegio académico, por ejemplo, también tenemos talleres de canto, talleres de música, tenemos grupos experimentales, proyectos que están enfocados más allá del proyecto de bandera azul, donde tenemos también proyectos importantes de reciclaje. Entonces, de una u otra manera, tratamos que hayan distintas opciones para los estudiantes, que los estudiantes se identifiquen con alguna de ellas, que toquen sus intereses particulares más allá del interés del cole y que puedan pues explorarlo, desarrollarlo dentro de la institución educativa, que la institución educativa les dé esa posibilidad y ni que hablar de todo lo que tiene que ver con la proyección artística y la proyección deportiva, que también es muy amplia. Usted tiene más de 20 años de ser docente y vive 23 en una para comunidad, sí, vive en una comunidad relativamente pequeña. Sí. ¿Cómo ve usted el impacto de esta perspectiva institucional ya con los egresados, con las personas que han salido del colegio? Pues realmente es muy enriquecedor, doña Lili, porque los chicos añoran esa época de colegio, tienen esos recuerdos de que cuando estuve en el grupo de teatro, cuando representé al colegio en baloncesto, en futsala, cuando tuve la posibilidad de asistir a una expo joven a nivel nacional, por ejemplo, hace 2 años el colegio participó y actualmente está participando en Expo Joven. La mayoría de los colegios que participan son técnicos, pero nosotros como colegio académico tuvimos ese reto, participamos y ganamos varios premios dentro de esta proyección. Entonces son chicos que te dicen, profe, es que nunca me hubiese imaginado estar en una actividad de este tipo. O cuando tienen la posibilidad, por ejemplo, de participar en actividades regionales, donde ellos pueden exponer sus proyectos, ir a una jornada nacional de robótica, siendo también nosotros un colegio académico, y la mayoría de los profesores que trabajamos con este tipo de proyectos lo hacemos en extrahorario. Eso quiere decir que después de nuestro horario lectivo normal, tanto el profesor como los estudiantes tienen la motivación y el compromiso de quedarse 1 o 2 horas más para poder desarrollar con los chiquillos justamente todas estas actividades. Y ellos las disfrutan al máximo. Y siempre, pues obviamente hay un apoyo desde la dirección que es muy importante, porque cuando el trabajo se ve valorado, no solamente por sus estudiantes, sino por su jefe inmediato, pues también eso sirve para el docente de motivación y de retarse a hacer cada vez mejor las cosas. Claro. Usted también es psicopedagoga. Cuéntenos sí, cuál ha sido la diferencia en la forma en que usted daba clases antes de ser psicopedagoga y ahora. Definitivamente hay un antes y un después. La expertise, la sensibilidad que se logra desarrollar a través de una formación paralela a tu formación inicial, que fue una formación como docente académico, te cambia la perspectiva de cómo abordar
problemas de aprendizaje, de cómo generar estrategias en el aula e inclusive de cómo el conocimiento que la vida te permitió tener, puedes proyectarlo y ser también un mecanismo de colaboración con tus otros compañeros que muchas veces se sienten afligidos, porque realmente con todos los cambios que se generan en temas de adecuación curricular, en este proceso de la inclusión, por ejemplo, que ha sido todo un proceso de adaptación para los docentes. Los compañeros también han resentido ese proceso y muchas veces dicen, es que Nasira, ¿cómo podemos hacer para poder implementar tal cosa o para poder abordar tal temática? Por ejemplo, en nuestro colegio, uno de las situaciones o trastornos de aprendizaje dentro de la población que atendemos es justamente el TEA, ¿verdad? El trastorno del espectro autista y Asperger. Y ha sido todo un reto. Este año también, por ejemplo, nos llegaron adecuaciones curriculares significativas con chicos que entran a 7º año, pero tienen un nivel de funcionamiento de primer grado, y con toda la nueva corriente del diseño universal de los aprendizajes, pues simplemente este estudiante ya no puede seguir con un nivel de funcionamiento inferior y se tiene que traer al nivel de funcionamiento del grado que cursa, solo que con establecer si está en un nivel inicial, si está en un nivel intermedio, si está en un nivel avanzado, y cómo se pueden, como equipo de trabajo, en este caso en conjunto con orientación, con el comité de apoyo, implementar las estrategias también con los docentes, por ejemplo, de nivel, para poder ubicar a ese chico y darle la mejor atención posible para que se logre desempeñar e incluir realmente dentro del proceso pedagógico del aula regular. ¿Cuáles son sus estrategias para lograr promover ese aprendizaje significativo en la clase? ¿Cómo planea? ¿Cómo trabaja? Bueno, ha sido todo un reto porque ahora tenemos que aunarle a esto el tema de la educación combinada. Entonces, el estudiante viene muy poco tiempo a la institución, tiene que desarrollar un trabajo a distancia, básicamente en forma individual. Entonces, las estrategias tienen que ir justamente encaminadas a abordar intereses, qué sé yo, trabajar con aplicaciones, que los estudiantes tengan acceso a la parte visual y que los diferentes instrumentos o materiales que se utilizan para poder abarcar los contenidos estimulen en todo momento no solamente la parte de memoria, sino que estimulen otras áreas del cerebro que le permitan motivarse, que le permitan lograr ese clic para poder entretenerse o hacer que la clase sea más divertida. Entonces, ese es uno de los principales retos. La empatía, creo que no es una estrategia que está escrita en piedra ni que está en el planeamiento, pero creo que todas las actividades que nosotros realizamos dentro del planeamiento tienen que tener implícito de parte de nosotros mucha empatía con nuestros estudiantes. Yo le digo a mis compañeros que nosotros somos un producto que nos tenemos que vender y que si nosotros no logramos vendernos de la mejor manera, por más estrategias, aunque nos paremos de manos y hagamos brincos y maromas en el aula, no vamos a lograr si no tenemos empatía con nuestros estudiantes, un aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo inicia en el momento que haces clic con tus estudiantes. Entonces, más allá de las estrategias, cuando logras crear un vínculo con tus estudiantes, el resto va a fluir. Y ahí poco a poco en el devenir del proceso de aprendizaje, tanto en el aula como en la parte virtual, vas entendiendo y vas haciendo los ajustes necesarios que te permitan decir, esto me funcionó, esto no me funcionó, vamos a replantearlo y vamos a reforzar aquello que sí funcionó, tanto en la modalidad a distancia como también en la presencialidad. ¿Puede darnos un ejemplo concreto de un contenido que usted haya trabajado de esa forma? Ok, por ejemplo, en educación cívica, que es una materia muy vivencial, teníamos la posibilidad de trabajar identidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer entender a los chicos que la identidad inicia por aquellos elementos que tenemos en nuestra familia y en nuestra comunidad? Entonces, hacer que los chicos
investiguen o que se den a la tarea de investigar cuáles son las principales celebraciones de su comunidad, que por un momento se detengan en el aula y hagamos una lluvia de ideas y digamos cuáles son aquellos elementos particulares que distinguen a su familia, qué es lo que ustedes siempre celebran o qué es lo que siempre se celebra en su pueblo. Entonces los pone a hacerse aquellas interrogantes que normalmente muchos decían, ay, profe, no sé, ay, profe, tengo que preguntarle a mi mamá, tengo que preguntarle a mi abuelo, tengo que preguntarle a mi tía. Entonces no solamente estamos incentivando esa curiosidad porque la profesora me preguntó algo que realmente es básico, pero no sé, sino que también estamos incentivando que haya una interacción en la familia más allá de un mensaje de WhatsApp, porque vamos a tener que ir a hablar con el abuelo, vamos a tener que sentarnos con mamá o con papá y conversar de cosas que suceden en la comunidad y que simplemente eran ajenas a nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, de hacerlas más vivenciales, de inclusive también de una u otra manera generar estrategias que incorporen a al núcleo familiar en el desarrollo del trabajo académico del estudiante, también es sumamente vital. Y hace diferente la clase, porque entonces los chiquillos llegan muy entusiasmados a contar qué les contó el abuelo, qué les contó la tía o qué les contó el papá. Entonces ya logramos no solamente que aprendieran un contenido diferente, de una forma distinta, sino que también logramos un espacio de diálogo con la familia, que es muy importante también. Entonces se podría resumir en hacer preguntas no para que me devuelvan lo que yo estoy diciendo, sino para hacerlos pensar y ponerlos a trabajar, que vayan de hecho, la parte al campo, por decirlo de alguna manera, averiguar. El trabajo de campo es importante. ¿Por qué? Porque también eso los aleja de las pantallas. Está demostrado que de todas maneras el estudiante no puede únicamente estar generando conocimiento desde una pantalla, sentado y escuchando, porque también tenemos el problema de que a pesar de que migramos a la virtualidad, de que tenemos muchas posibilidades diferentes por medio de una aplicación, por medio de un juego, de un crucigrama o de otro tipo de actividades, poderlos poner a pensar de una forma diferente, también tenemos el docente que simplemente cambió el estar sentado en el escritorio por estar sentado en su casa al frente de la pantalla y seguir trabajando igual. Y es un reto, realmente el educador del siglo XXI tiene muchísimos retos para lograr enamorar a sus estudiantes de su materia y lograr un aprendizaje más allá de la clase magistral o más allá de las 14 o las 15 fichas que se le pueden dar al estudiante, sino generar otro tipo de recursos que puedan utilizar el internet. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y seguramente si alguno lo ve se va a morir de la risa, porque yo siempre les digo, chiquillos, ustedes en este aparato tienen el mundo en sus manos. Claro. Entonces, úsenlo para algo más que ver las redes sociales, úsenlo para algo más que los videojuegos, utilícenlo para conocer y para dar esa milla extra. Y los reto, y a veces los reto y les digo, para la próxima lección vamos a ver quién logró hacer esa milla extra y quién investigó un poco más de lo que yo les estoy contando aquí en clase. Y entonces muchos, inclusive, muchos te mandan, profe, me encontré este video. O estamos trabajando en una clase y vimos un video pequeño y algunos estudiantes te preguntan, y profe, en esa época se escribieron libros, ¿qué libros puedo leer? ¿Qué autores habían? Por ejemplo, estábamos viendo Edad Moderna. Entonces, todo el proceso del Renacimiento, cómo se da la transición de la época medieval al Renacimiento. Entonces, los chiquillos se quedan así como impresionados de ver todo aquello. Les llevamos recursos audiovisuales, ya compartimos un poco más. ¿Qué conocen ustedes? ¿Han escuchado hablar? Cuando ustedes se les habla del Renacimiento, entonces muchos dicen, ¡ay, la Mona Lisa! Ah, bueno, todos saben qué es la Mona Lisa. ¿Y saben quién hizo la Mona Lisa? Algunos saben, algunos no saben, pero a partir de ese conocimiento inicial, se empieza a desarrollar y a gestar toda una discusión en el aula y entonces aparece por ahí alguno que dijo, ay, profe, yo en internet vi una cosa o vi la otra, y muchos también despiertan esa curiosidad por saber un poco más que quién era Leonardo da Vinci y qué viene detrás de Leonardo da Vinci, porque no solamente Leonardo da Vinci es el Renacimiento. Entonces, muchos inclusive descubren por qué estábamos hablando de los aportes de la medicina, entonces yo les decía a las mujeres, bueno, y las trompas de falopio de la mujer se llaman así porque hay un señor de apellido Falopio que fue el que
hizo el estudio de todo el sistema reproductor femenino. Ay, profe, en serio. Entonces, esas pequeñas cosas que tenemos en la inmediatez, pero que no sabemos cuál fue su origen. Y entonces eso empieza a generar curiosidad en ellos. Entonces, de veras, un tercer elemento es promover la curiosidad. Cuéntenos. La curiosidad, la investigación y la creatividad. Ajá. Y también la observación, porque usted se promovió un proyecto de observatorio estudiantil para enseñar un contenido de cívica. Cuéntenos un poco de ese proyecto. Bueno, también esa fue una experiencia muy bonita que tuvimos en el Colegio de Naranjo con las elecciones municipales en el 2020. Ese fue un proceso que iniciamos a finales del 2019. En este proyecto estábamos incorporados varios compañeros profesores, no solamente mi persona, de estudios sociales y nuestra señora directora. Entonces, iniciamos con un proceso de capacitación en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos, con el Tribunal Supremo de Elecciones y también con la Federación de Municipalidades de Alajuela, la Confedoma. El proyecto se hizo en 5 colegios en el país, dentro de los cuales Naranjo tuvo la oportunidad de participar, el Colegio de Naranjo, y fue una experiencia muy rica, porque el día de las elecciones municipales, los estudiantes, eran más o menos 20 estudiantes, se agruparon en grupos de 3 a 4 estudiantes, y ellos iniciaron un proceso de entrevistas. Entonces, pudieron entrevistar a los candidatos que se postulaban alcaldes, pudieron entrevistar candidatos a regidores, pudieron entrevistar a personas que se acercaban a las urnas electorales, que qué les parecía, que cómo veían el movimiento, que qué esperaban de sus candidatos. Y posteriormente ya vino el proceso de todo lo que fue el proceso de digitalizar esa información, de estructurarla y de crear como un tipo de reportaje. Entonces, ese tipo de reportajes concursaban entre los 5 colegios participantes en el proceso. Tener la oportunidad el día de las elecciones de conversar, por ejemplo, con la ministra de Educación, que vino a visitar todos los centros de votación donde estaban participando estudiantes del observatorio. También tuvimos la oportunidad de compartir con doña Gabriela Valverde, la directora de vida estudiantil, y posteriormente, cuando ya se hace la discriminación y algunos estudiantes de cada colegio son premiados, pues se hace una actividad justamente para reconocer ese trabajo que hicieron. Y ellos empiezan justamente a manifestar todas esas experiencias que tuvieron. Y muchos te siguen preguntando, profe, ¿y para las elecciones nacionales también lo van a hacer? Yo quiero participar, yo quiero que me tomen en cuenta. Entonces ya no tenés que andar detrás de los estudiantes andan detrás de usted, porque quieren participar, porque se sienten motivados, porque se sintieron incorporados y porque realmente sintieron que ese proceso valió. Entonces, créame, doña Lili, que la experiencia de ese día en observatorio valía por dos periodos de clase completos de educación ciudadana. Téngalo por seguro que es una experiencia que ellos van a recordar toda su vida. ¿Por qué? Porque fue algo vivencial, porque no tuvieron que estudiarlo, porque no tuvieron que memorizarlo, sino que lo construyeron y lo vivieron ellos mismos desde la experiencia inmediata. Claro, y además se les está enseñando herramientas para la vida de ciudadanos, de ciudadanía, ¿verdad? Práctica, involucrada. Excelente. Quisiera que nos dejara un mensaje para sus colegas, porque sabemos que hay docentes que no están muy convencidos del aprendizaje significativo ni del trabajo que esto implica, pero con las palabras desde una colega, eso es muchísimo más fácil. ¿Cómo convencería usted a otras personas de involucrarse en promover un aprendizaje significativo, más vivencial y dar la milla extra? Bueno, creo que hay algo importante que todos tenemos que tener claro, y es que no siempre estamos motivados. El ser humano por naturaleza va a tener altos y bajos y no siempre va a estar motivado. Entonces, cuando no se está siempre motivado, hay que ser disciplinado.
hay que ser disciplinado y hay que ser comprometido. Creo que otra parte importante, sumamente vital, que nos permite trabajar en este tipo de procesos es ser creativos, automotivarnos, nutrirnos de las buenas experiencias que tenemos en el aula a través de nuestro trabajo, a través de las cosas que estamos haciendo bien, aprender de nuestros errores y retarnos a nosotros mismos y ver la gama de posibilidades que tenemos de mejorar día con día nuestro trabajo y nuestro planeamiento en el aula. ¿Es un reto? Sí. Tiene que existir un compromiso de un docente investigador, de un docente innovador, sí. Hay momentos en los que nos vamos a sentir afligidos, ofuscados, también, pero eso, lejos de detenernos, tiene que motivarnos y que sea justamente el motor que nos mueva a convertir nuestras clases en todo un laboratorio que nos permita aprender a nosotros mismos de lo que estamos innovando y realizando. Entonces, es un reto, yo los invito a que lo asumamos. Van a haber momentos en los que vamos a estar poco motivados, disciplinémonos y que nuestros estudiantes nos recuerden, no por aquel folleto tan grande que les dejamos para leer, sino porque les permitimos compartir en nuestras aulas una experiencia que les va a quedar para la vida. Entonces, al final, yo siempre le he dicho yo siempre me digo a mí misma y a los compañeros con los que tengo un poco de confianza, ¿qué tipo de docente queremos ser? Pero ante todo, ¿cómo queremos ser recordados y cómo queremos impactar la vida de nuestros estudiantes? Claro. Creo que eso es suficiente para motivarnos. Muchísimas gracias, Nasira Morales, profesora de Estudios Sociales y Cívica del Liceo de Naranjo y psicopedagoga, por este ratico que le dedicó a Reeducarte, a compartir sus experiencias. Le deseamos éxitos y lo mejor, así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias a usted, Lili. Encantada de compartir con usted en este espacio. Muchísimas gracias.